¿Cómo le va, doctora Josefina Requena? Muy bien, ¿cómo estás? Un placer, gracias por la invitación. Acércate el micrófono, Pero, por por Dios, favor. qué insistente que Dios sos. mío, mujer. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, que no la conoce, la doctora Josefina Requena, abogada, vecina de Ciudad Jardín, obviamente, doctora abogada. Está llevando adelante las causas, las cautelares, en realidad, por la venta de los terrenos municipales. Causas y cautelares, las dos cosas. Tenemos en Ciudad Jardín, allá por enero, cuando nos enteramos de que el municipio pretendía vender en la tierra, parte de la tierra del barrio, lo que nosotros le decimos la parcela 19C, que es donde funcionaba la planta de agua y cloaca. Los vecinos se organizaron rápidamente y de esa organización vecinal nacieron las acciones legales, que son varias. Las causas que están presentadas van desde amparos ambientales, pedidos de nulidad por falladas múltiples que han tenido los expedientes de venta de tierras y declarativas de certeza que viene a ser como preguntarle a la justicia: tengo esta duda, esta situación me genera una incertidumbre jurídica, y pedirle a su señoría que erradique esa incertidumbre y le ponga un velo de claridad a la situación. Sobre todas esas causas que están presentadas, que algunas las llevo yo y otras las lleva la doctora Vanessa Rodríguez, en una de ellas la justicia nos dio la razón y dictó una cautelar que le prohíbe a la Municipalidad de 3 de Febrero vender o hacer cualquier acto tendiente a ejecutar la ordenanza de Ciudad Jardín. Esa es la realidad jurídica que tenemos hoy en Ciudad Jardín. Bien, Ciudad Jardín, se puede decir una batalla ganada. Ganada por ahora. La justicia lo que nos dice es que mientras tanto la municipalidad no consiga una autorización provincial, ahí el bloque de concejales de la oposición al intendente Valenzuela consiguió que la DEPOUT, un departamento de ordenamiento territorial de la provincia, emane un informe donde explicita que los 3 expedientes requieren sí o sí convalidación provincial. Los 3 expedientes Los 3. a Ciudad Jardín. Altos de Podestad y Caseros. Bien, y Caseros y Alto de Podestad consiguieron la convalidación. Caseros y Alto de Podestad tuvieron diferentes inconvenientes. Hubo por Caseros una medida judicial que se presentó en nombre de los concejales de la oposición, que fue rechazada porque la justicia no le dio al concejal la legitimación para reclamar como concejal. Dice que tendrían que ser vecinos lo que reclamen. Como si la condición de concejal electo te quitara la condición de vecino residente, ¿no? Y en Alto de Podestá hubo una cuestión similar de tiempos. Por lo tanto, esas dos hasta hace 10 días estaban sin protección legal, sin causas judiciales que las acompañaran. Primicia, si querés, para el programa, el día martes de la semana pasada, miércoles, se presentaron 2 causas nuevas, tanto por Alto de Podestá como por Caseros, desde el estudio jurídico en el que me acompaña el doctor Montero, quien es que está llevando adelante las causas. Gran abogado, Gastón Montero, el de Morón. El doctor Montero, sí, gran abogado y gran compañero también, que se ha puesto enfrente de poder llevar la causa tanto de Caseros como la de Alto de Podestá, con esta misma idea, ¿no? Si hay un fallo de la Cámara de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de San Martín que dice que hasta tanto no se tenga la convalidación provincial no se puede hacer nada, y ese informe nombra Alto de Podestá y a Caseros, a ver, señores, es evidente que caerá cautelar también por Caseros y Alto de Podestá, porque tampoco se puede hacer nada, porque requieren esa convalidación que el municipio desoye a pesar de estar dentro de la Ley de Ordenamiento Territorial. Bien, la consulta es... Mirá, se me acaba de ir, pero digo, que haya salido lo de Ciudad Jardín es un precedente, digo, es un precedente legal y eso claro, tiene convalidación. Pero, como marcó el precedente, digo, la condena de Menem, para que hoy se pueda avanzar a través de este lawfare hacia una condena de Cristina, bien, hay un precedente, debería usar la misma lógica. De Cámara, encima, lo cual no hay escapatoria, porque la justicia tiene el juzgado de primera instancia, que es en los juzgados 1 y 2 de San Martín administrativos, y la Cámara de Apelaciones. Y la que dio la cautelar a Ciudad Jardín es la Cámara de Apelaciones. Así que en las nuevas presentaciones no tiene la justicia demasiado margen para no dictar como mínimo una cautelar y suspender los procesos administrativos, que no solo son los procesos de venta, sino el convenio firmado con la Austral también por millones y millones de pesos para ejecutar las ordenanzas, ¿no?
no es solo el negocio de la venta de la tierra, este es un negocio mucho más profundo y mucho más parecido a un negociado inmobiliario que a una cuestión de necesito vender porque no tengo plata. Bien, quiero ir quizás por barrio, ¿no? Y quería ir a Altos de Podestá. ¿Aún existe esta problemática que tenían los vecinos de que no podían escriturar sus viviendas, pese a que hace 15, 20 años que están viviendo ahí? La mitad de los vecinos está en un proceso de regularización dominial que inició en el municipio y la otra mitad no está inscripto. Eso todavía está en un gris, el barrio todavía no se puede mensurar, no se puede terminar de hacer la mensura del barrio. Hay partes del barrio que pueden escriturar, partes que no se pueden escriturar. Hay algo raro en el medio que el intendente Valenzuela lo ingresó al registro de villas y asentamientos. No entendemos muy bien todavía bien para qué. ¿Pero por qué Villa Sí. o asentamiento, el barrio No. Alto de Podestá, que parece que llegaste a la Florida? Que no lo es. Claro. Que Es todo menos claramente eso. no lo es. Pero no sabemos si es por alguna cuestión de las escrituras o en realidad lo que quería era bajarle el precio para venderlo más barato a algún amigo. Bien, porque, a ver, otra vez, quiero saber yo, ¿no? El real estate, yo lo sigo mucho al muchacho Beltrán, Beltrán Briones, ¿no? Y siempre habla de esta problemática de que cuando ellos compran, las desarrolladoras inmobiliarias compran, sí o sí escrituran para no tener problemas futuros con los edificios. Digo, porque compras, escriturás y después tenés que escriturar cada departamento por separado. Claro. En este caso, En este ¿cómo caso, conseguirían las escrituras para poder vender? La de Altos de Podestá estaría en un proceso difícil de conseguirla. Porque parte de la tierra tiene cesiones, parte de la tierra se estaba terminando de pagar. Es una parte muy extraña. Más allá de que te proponen hacer edificios de más de 20 pisos, con el impacto, ¿no?, ambiental a la vera del arroyo que te lleva a hacer ese tipo de modificaciones tan sustanciales como dice la provincia, la parte legal de papeles de la Tierra de los Altos todavía no es muy clara. Y la posibilidad de que los vecinos te digan yo compré en un barrio de casas bajas, porque esas tierras los vecinos, sus casas las compraron. Un programa sí municipal, sí con fondos nacionales, pero donde los vecinos han puesto su adelanto, muchos están pagando sus cuotas y compraron en una planificación de casas bajas en un barrio de poca densidad urbanística y de repente se van a encontrar con edificios de variadas alturas. ¿Hay casas que tengan más de 2 pisos en Alto de Podestá? 2, 3 es lo máximo. Hay algunas que por ahí pasás y ves que quedaron como a la mitad, que el último piso no está construido porque se habían ido de la altura que está permitida en el barrio. Entonces terminaron haciendo... Es planta baja y primer piso. Y primer piso y el segundo piso terminaron haciendo muchos... Por eso te lo consultaba, porque vi que, de por hecho, un concejal de Unión por la Patria, que necesitaba hacer las habitaciones para las hijas, se mudó de Altos de Podestá porque no pudo hacer las habitaciones, claro. Terminó haciendo ahí como un altillo, una cosa así, pero las habitaciones para la hija no las pudo hacer, por eso se mudó, vendió la casa y se mudó. Sí, te queda la limitación de la altura. Digo que de repente, de esta limitación que han sufrido todos los vecinos, de repente a 10 metros dejamos que construyan 5, 6, 20 pisos, te digo, lindante a la estación, La altura más alta es casi de 20 pisos, casi frente a la estación de Podestá. Es también casi una estafa, ¿no?, para los vecinos que con el ahorro de sus vidas han logrado, y con la ayuda del Estado, obviamente, han logrado acceder a una vivienda digna. Sí, pero estamos hablando, no dejamos hablar de trabajadores que pagaron su casa, se rompieron el lomo para poder tener una casa linda en un barrio, digo, haciendo esta comparación que siempre planteo con Beltrán, ¿no? Digo, en un barrio del conurbano ellos trabajaron, juntaron 50.000, 100.000, 200.000 dólares, no importa cuánto, y se pudieron comprar su casa en un barrio que se amoldaba a sus necesidades y a sus comodidades, ¿no? Sí, creo que la discusión más que nada en los 3 barrios, ¿no? Porque la capacidad adquisitiva de Ciudad Jardín no la quita de esta discusión, es que es para qué queremos la tierra pública, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento que tenemos en base al desarrollo urbano? ¿Y cuál es el destino de la tierra pública? Porque aquí vendemos tierra pública a valor de subasta, a valor de tierra pública, que es bastante más barato que la tierra de un privado, para que un negocio, para que haga ya un negocio por parte de otro privado. Sí, que te destroza la casa, ¿no? Digo, Ciudad Jardín es una de las... Ciudad Jardín se pretendían hacer por las dimensiones de los departamentos, leyendo con arquitectos el FOT, se pretendían hacer departamentos de lujo. ¿Quién va a ir hoy a Ciudad Jardín con 100.000, 200.000 dólares en mano mínimo para comprarse un departamento
sobre una tierra que no se tendría que haber vendido y que aparte, en el caso de Ciudad Jardín, digo, todos los barrios tienen sus particularidades. Ciudad Jardín, ahí abajo había una usina eléctrica, por lo tanto hay registrados 2 tanques de combustible, los conectores de la planta de agua y cloaca. Digo, son muchas las irregularidades para favorecer el negocio de un privado, ¿no? Y ni hablar de que estamos vendiendo las tierras que se acumularon desde la creación de 3 de febrero hasta aquí, sea por donación como son las tierras de caseros, por compras al ejército como las tierras de Pablo Podestá, o por cesión de privados como es la tierra de Ciudad Jardín. La vendemos los últimos 2 años de gestión, total ya nos vamos, estamos de salida. Y después que el que venga se arregle, ¿no? Si hay que hacer un hospital, si hay que hacer una escuela, si hay que atender alguna necesidad, si hay que crear una plaza, un punto de encuentro, ¿no? Después de la pandemia, con la necesidad que tiene la gente de encontrarse, ¿no? ¿Cuál es la idea que tenemos desde la comunidad de cuál es el espacio público y cuál es el uso que se le debe dar? Bien, creo que ya tocamos Ciudad Jardín, Alto de Podestá, esos conflictos. Nos queda el terreno del ICI, que en algún momento creo que hablándolo con vos, después algún concejal nos ha robado la idea, se ve que la habrás compartido. Nosotros planteábamos, o charlábamos en realidad, no lo planteábamos, el tema de hacer que ICI sea un lugar donde el vecino pueda ir a hacer todos sus trámites, ya sea que necesite gas, electricidad, agua, ANSES o cualquier otro organismo, se podría incluso meter la Defensoría del Pueblo, etcétera. Digo, esa es una necesidad clara de los vecinos. ¿Por qué se venden esas tierras? Es lo que pide la ley en principio, para entender qué es lo que pasa en Caseros y por qué en ese momento nosotros charlábamos eso. Estas tierras pasaron a la municipalidad cuando recién se creaba con el fin de que aquí se configure un centro cívico. Dependencias municipales, provinciales y nacionales y todas las que fueran necesarias para el funcionamiento del naciente municipio en esa época cuando recién nos separábamos de San Martín. Eso dice la ley que cede las tierras a la municipalidad. Y hoy tenemos el consejo escolar, por ejemplo, que depende del municipio y de la provincia, funcionando en un local que está alquilado. El ANSES, PAMI y muchísimas de las reparticiones, tanto públicas, privadas, provinciales como nacionales, perdón, también funcionan en instalaciones privadas. Entonces, volvemos a esto, ¿no? ¿Qué hacemos con la tierra? ¿La vendemos para 4 edificios y el negocio de 5 vivos? ¿O le facilitamos la vida al vecino? Sí, ¿Cuál digo, es el punto? pero, a ver, el alquiler de todas estas dependencias generan un déficit. Digo, si quieres dejar de tener déficit y si tenés querés la tierra y tenés la estructura, digo, ya montada. Pero aparte la justificación de todas estas ordenanzas es generar recursos. Pero esto es una locura, es como que yo vendo el auto para pagar el seguro. Digo, no tiene mucho sentido deshacerse de bienes de capital, de bienes inmuebles, para pagar bacheo, para pagar luminarias. No, Después, aparte, total, ¿sabes lo que pasa en el fondo, Alan? Creo que el intendente se está yendo, sabe que se está yendo después de muchos años de gobierno, recién ahora se da cuenta que las tierras están subutilizadas según su criterio. Y creo que está en la idea de que se ocupe el que viene, ¿no? Esto de no pensar un 3 de febrero planificado a años, sino yo me estoy yendo, vendo todo, hago un negocio para algunos amigos y que el que siga aquí se encargue. digo, Curto, que supuestamente se robaba todo. Compró tierras y no vendió ninguna. Compró un montón de tierras, no vendió ninguna, hizo un montón de obras de infraestructura. Digo, dejó el municipio con 93% de cloacas, 93% de agua potable, 97% afectado. 97. Digo, casi con el 100% del municipio. Y comprando listo. el Ocean, comprando la Casa de la Justicia, comprando las tierras de Alto de Podestá que hoy se pretenden vender, que las compró la gestión anterior. Digo, si pudiéramos hacer un repaso de todos los bienes que se adquirieron, como por ejemplo para que funcionen los jardines municipales, son todas casas que se compraron. Entonces digo, por eso te decía en un principio que en realidad la discusión que tenemos que dar como comunidad, que tiene que dar la política y que tiene que dar el vecino de 3 de febrero es qué queremos hacer con la tierra pública, cómo planificamos el desarrollo de la ciudad. La ciudad ya está, no va a crecer más. No, 3 de febrero va a seguir creciendo. Es una ciudad pegada a Capital Federal, casi cosmopolita, que no para de crecer. Y vamos a rifar todas las tierras por la aventura personal del intendente a gobernador. Digo, en Sáenz Peña, bueno, que es parte de 3 de febrero, vos vas a Capital y no te dicen Sáenz Peña es 3 de febrero, te dicen Devoto Sur. Devoto Sur, sí. Y es increíble. El Devoto del otro lado de la General Paz. Es claro. que es Devoto Sur, le dicen Devoto Sur. Digo, con todas las conflictividades que tenemos de este lado de la General Paz,
en un distrito que no debería. Digo, estamos en 3 de febrero, no estamos en La Matanza, nosotros pues tenemos otra capacidad de discusión. Y a eso mismo iba y te iba a consultar, en vez de vender tierras municipales, ¿no sería mejor que el municipio que produce el 4.6% del PBI de la provincia de Buenos Aires vaya a discutir la coparticipación? Sí, lo que pasa es que nuestro intendente cambia tanto de partido político que es muy difícil que pueda tener algún tipo de discusión seria, ¿no? Acá la gestión municipal se ha abandonado. Para mí, visión personal, obviamente, hablando muy en primera persona, el intendente abandonó la gestión de 3 de febrero y esta falta de discutir la coparticipación, de generar recursos, se basa en ese abandono y en la idea de hacer caja chica rápida para pelear su fantasía de gobernador, que después de la elección pasada parece haber quedado bastante diluida. Y yo creo que ha cometido varios errores el señor Diego Valenzuela, intendente 3 de febrero, el cual no sale en ningún medio. No, y ya no puede salir más. No, pero no sale en ningún medio local. ¿Sabías eso? No, No. Para invitar a alguien de la Libertad Avanza, que de por hecho están invitados, y hago la aclaración, todo el que quiera venir acá está invitado. Pero acá no van a encontrar a alguien condescendiente. Van a encontrar a alguien que cuando tenga una postura sobre un tema, lo va a plantear. Están invitados a venir y plantear una cuestión distinta. Y hago esta aclaración en la entrevista con vos, porque recibí algunos mensajes de distintas personas diciendo, che, a tal lo mataste, che, a... No, yo no maté a nadie. Yo digo con base a la información que tengo y pueden venir y refutarlo. es que creo que la idea es dialogar, ¿no? Digo, cuando yo digo, ¿cuál es la discusión que tenemos que dar? Y por ahí hago tanto énfasis en que la política y la comunidad tiene que dar una discusión. Esta discusión se da más allá de organizándose y juntándote con quienes piensan como vos, sentándote con las personas que toman decisiones, sentándote con las personas que son responsables de la gestión. Nosotros desde Ciudad Jardín, que es la lucha que más de cerca me toca a mí, estamos pidiendo desde enero que nos reciban, que nos escuchen, poder charlar de que los vecinos de Ciudad Jardín realmente queremos otra cosa. Cuando nosotros decimos que tenemos 7.000 firmas juntadas, mañana las voy a buscar y te las traigo y vas a ver que son 7.000 firmas reales que llevaron mucho trabajo juntar, como para que el presidente del Consejo Deliberante, Burns, en otro programa de radio diga, más si yo 7.000 firmas te las junto en una noche. No las falsificás en una noche. Se ve que será a lo que están acostumbrados. Mirá, todavía estoy esperando que vengan. Lo invité a Fernando Ramos, que para el que no sabe, Fernando Ramos, antes de ser de la Libertad Avanza y antes de ser del PRO, era de Nuevo Encuentro, si Sí. mal no recuerdo. Qué difícil mantener coherencia política, Un ¿no? muchacho del populismo, del progresismo, más progresismo que hay, cosa que yo no comparto, y el que ve mi programa sabe que soy muchas cosas, pero progresista no. También lo he invitado para discutir estas mismas cuestiones. Digo, él era secretario general de la municipalidad, no me acuerdo el nombre, cómo es que el nombre específico del ¿Secretario cargo. de Gobierno? Secretario de Gobierno de la municipalidad. Digo, es parte de las decisiones y lo he invitado acá a conversar, quizás si él quería, con algún otro concejal para plantearlo esto. Bueno, lamentablemente no pasamos El scoring. el scoring que hace quien maneja prensa de la municipalidad. Es una pena, porque yo creo que en la pluralidad y en la disidencia es donde podemos enriquecer la gestión y donde podemos realmente reconocer qué es lo que quiere el vecino. Sí, es que aparte no puedes hacer política con quien piense igual que vos, porque por lo general la gran mayoría no piensa igual que vos. Digo, vos ganás la elección con el 45% de los votos, bueno, hay un 55% que no está pensando como vos. Y por lo general eso pasa en todas las elecciones distritales, provinciales, incluso la gran mayoría de las veces en las elecciones nacionales. Pero vos tenés que gobernar para todos, Es los que te por eso votaron mismo. y los que no. Por eso mismo es que lo planteo. José, para salir un poco de toda esta cuestión, quiero que nos cuentes esta aventura que empezaste hace algún tiempo ya, con la crianza de una niña, que no vamos a dar el No nombre. podemos decir el nombre. Pero quiero que nos cuentes un poco cómo es la experiencia y por qué tomaste la decisión y cómo es esta cuestión de esta... Mira, te cuento. El año pasado, hablando con mis hermanas, nos enteramos de que, digo yo siempre, una de las pocas cosas bien que hace la Municipalidad de 3 de Febrero
la MUNI tenía un programa que se llamaba Familias Solidarias, que era para dar tránsito a niñas que se encontraran judicializados en medida de abrigo, que no pudieran permanecer en los domicilios con sus padres o sus madres, y que para no ir a un hogar de niños, pudieran tener una familia que los reciba en su casa mientras dure la medida. Es un abrigo, tiene un tiempo muy corto, es entre 1 o 2 años, lo ideal siempre es que sea el menor tiempo posible. Allá cuando nos enteramos, yo lo hablé con mi marido en ese momento y te lo voy a contar. ¿Cómo muy tu personal, marido en ese momento? Y ya estábamos casados. Ay, todavía no nos habíamos... Sí, ya nos habíamos casado. Me hiciste Pero dudar. ¿es tu marido Sigue todavía? siendo mi marido. Sí, sigue siendo mi marido. Nosotros tenemos un compañero al que apreciamos muchísimo que se crió en los hogares Expósito. Y cuando nos enterábamos del programa y pensábamos en la vida de esos chicos en esos hogares, a mí me era imposible no recordar a este compañero y la tristeza en la mirada cuando hablaba de su vida en los hogares. Y Bochi fue esclarecedor en ese momento. Me dijo que sacáramos el dolor de la mesa del chico y pusiéramos el nuestro, sabiendo que cuando se vaya, porque todavía está en casa, la pequeña, vamos a sufrir, sí, obviamente, pero va a ser nuestro dolor y no el de una nena de 2 años hermosa que anda ahora, cuando venía para acá, corriendo por el patio gritando: José, José, no te vayas. Es una locura. Es una experiencia hermosa, hay que tener mucho amor para dar, hay que tener mucha fortaleza, pero creo que es esto, ¿no? Reconocer al otro, poder identificar que uno puede poner parte de su dolor, no tener miedo a sufrir, es parte de la vida. Todos encaramos muchísimas decisiones sin considerar, ay no, si me pongo de novia ahora, después me voy a separar y voy a llorar. Y sí, claro, pero eso no te impidió ponerte de novia. Aquí es ponerlo en consciente y tomar la decisión y hacer es un enroque en ajedrez. Sacás el dolor de un chico que nada tiene que ver con las decisiones que han tomado los padres, con la ausencia que tiene muchas veces el Estado, y poner el dolor de uno y darle todo ese amor que, en mi caso, vos me conocés hace varios años, tengo una gran necesidad de maternar. La vida me ha dado una hija biológica, muchísimos hijos del corazón, y en esta necesidad de maternar y dar amor nos embarcamos en esta locura que es hermosa. Hemos sido muchos en tu casa y vos ahí como, quédense acá, no Siempre. salgan. Cuidando siempre. Ya éramos personas adultas, muchos de ellos casi tocando los 40. Quédense acá. José, a lo madre, les cocino, chicos. Todo tipo grande. Sí, es esa necesidad de cuidarnos, ¿no? Yo creo que eso a mí me viene del peronismo. Esta cosa del compartir de mis viejos, los 2 militantes de toda la vida, de pensar siempre en el otro y no concebir la felicidad de uno sin la felicidad colectiva. Nos trajo hasta aquí, nos trajo a hoy estar dándole todo el amor que encontramos y más desde nuestra familia a la pequeña. Bien, José. Programa hermoso, que faltan familias, nada. Es coraje, es amor, es saber que uno va a sufrir, pero también es un poco de valentía y un poco de poner el cuerpo donde el Estado falta. Y en estos tiempos donde falta el Estado en todos lados y donde parece que se propaga el odio y que se propone odio de forma constante como decisión política, creo que hay que poner amor. Y todos podemos poner un poco de amor. Bien, José, voy a ir a la última pregunta. Esta es quizás la pregunta que hacemos siempre acá. ¿Con qué político de la historia argentina te comerías un asado? Porque no valen Perón y Evita, claro. No, bueno. No, porque si no Y todo con el mundo... Ruchi. Oh, muy bien, Josefina, ¿viste? Eso porque no es de Montonero ella. No, Eso claro. porque los padres eran de una Guardia organización ella, como ¿no? la gente. Sí, claro. Sí, con Ruchi. ¿Por qué te comerías un asado con el compañero Ruchi? Me llama mucho la atención entender e intentar dilucidar qué le había visto Perón, ¿no? Esto que nos trunca Montoneros al quitarle la vida al compañero en ese asesinato tan cruel, poder divisarlo, poder compartir y entender qué era eso que había visto el general en él, que le había depositado tanta confianza, y qué era eso a lo que le tenían tanto miedo los Montos que decidieron quitarle la vida. Mirá, el otro día casualmente escuchaba a un compañero decir, no, porque Ruchi estaba con la AAA, y yo me quedé, y le iba a contestar, pero le dije, y para los que están mirando esto, vayan a leer y se van a enterar Los que libros Ruchi, no muerden, decía mi viejo. se van a enterar que Ruchi, durante la fusiladora, fue
único que denunció el primer desaparecido durante una dictadura. Porque a veces nos olvidamos que durante la fusiladora, aparte de fusilados, que fueron muchos, también hubo desaparecidos. Y fue Rucci quien denuncia la desaparición forzosa de un compañero. Esos comentarios son parte de borrar la historia y la verdadera identidad del peronismo, ¿no? Digo, siempre tendientes a desnaturalizarlo y a ponerlo en un lugar para poder optar por la teoría de los dos demonios porque les sirve desde la política. Pero nunca fiel a la verdad y fiel a la historia. José, un placer tenerte No, acá. por favor, muchas gracias. No va a faltar oportunidad de comernos un aceite. Siempre. Sin Rucci. No vamos a poder. Podemos invitar a la hija igual, Bueno, es media sí. amarilla. Me dijeron la última vez que Podemos estuve en charlar San Vicente. igual. El diálogo siempre es productivo. Josefina, un placer. Un placer también, gracias.